Occidente engañó descaradamente a las naciones pobres. Así lo denuncia el líder ruso ante todo el revuelo mediático que ha surgido luego de que el gobierno eslavo suspendiera indefinidamente la participación en el Acuerdo de Estambul por las acciones bélicas irresponsables de Kiev. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió a Rusia que reconsiderara su decisión por los países pobres y hambrientos, un cuento que ya nadie toma en serio luego de descubrirse que el tratado beneficiaba casi exclusivamente a Europa, enviando solo migajas a los más necesitados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. No hay peor castigo para un ególatra que el olvido. Es por esto que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha puesto todos sus esfuerzos en hacerse notar internacionalmente, ahora que la gente ya se está cansando de su retórica indignada en la que nunca es suficiente el aporte de los países amigos. Con el tiempo, las personas han tenido más tiempo para analizar los detalles y a medida que se conocen más las otras caras del mandatario, se desdibuja el hombre que no abandonó a su pueblo en los tiempos más difíciles para conocerse el títere totalitario que se lucra con las ayudas enviadas por sus aliados de pocos escrúpulos y grandes ambiciones. Mientras la Federación Rusa, de una larga experiencia diplomática, se ha esforzado porque el conflicto entre ambas naciones pueda llevarse a la mesa de negociaciones, afectando lo menos posible a terceros. Zelensky, como buen actor, busca el show y el escándalo, pues eso es lo único que lo mantiene vivo políticamente hablando. El caso de Zaporilla alertó al mundo acerca de lo que puede hacer Zelensky para lograr la atención y el dinero requerido, sin importar la vida de los ciudadanos que él dice proteger, siempre ante la mirada impávida de Washington y Bruselas, sus grandes alcahuetas. El sábado pasado, Moscú denunció un ataque masivo a sus buques en el puerto de Sebastopol, entre los que se encontraban navíos que participaban en la seguridad de los corredores de cereales del Pacto de Estambul, en una flagrante vulneración al acuerdo que se realizó con el fin de garantizar alimento y fertilizantes al mundo. Está claro que el líder ruso no se quedaría de brazos cruzados, por lo que mandó a suspender su participación en el acuerdo, la cual se había logrado gracias al esfuerzo del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, principalmente. Un personaje que no se hizo esperar para dar a conocer su realidad fue el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien le pidió a Rusia reconsiderar su decisión, ya que le afectaba directamente como voz cantante del Club de Bruselas. La decisión de Rusia de suspender su participación en el Acuerdo del Mar Negro pone en riesgo la principal ruta de exportación de cereales y fertilizantes. Esto lo publicó el español en su red social Twitter, añadiendo que estos resultan muy necesarios para hacer frente a la crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto en Europa del Este. La Unión insta a Rusia a revertir su decisión. Es lo que pide Borrell, quien según Moscú representa a la gran mentira de Occidente, pues el gobierno eslavo asegura que entre el 60 y el 100% del cargamento de cereales fue dirigido a las mesas europeas, en detrimento de países realmente deprimidos económicamente, los cuales casi no fueron tomados en cuenta. Estados necesitados, como Somalia, Etiopía, Yemen, Sudán y Afganistán, solo recibieron el 3%. Así lo señala la Cancillería rusa, explicando que al menos la mitad de la carga de los puertos ucranianos llegó a los países del Club de Bruselas y otros países desarrollados, en comparación con países vulnerables que solo reciben las sobras. Sin embargo, está claro que Borrell solo vela por su propia gente. Y mientras dice que Bruselas hará su parte para que la crisis alimentaria mundial sea manejable, se presentan estos números que nos demuestran que la norma que respeta es la ley de la selva y que Europa no ha perdido su esencia colonialista, que los coloca casi a la cabeza, más abajo, por supuesto, que Washington. El domingo pasado, el alto funcionario europeo publicó un trino que aseguraba que había conversado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el fin de coordinar acciones para garantizar la exportación de cereales y fertilizantes desde Ucrania, posterior a la decisión de Moscú.
Lo que llama poderosamente la atención es que nadie se sorprende demasiado por la metida de pata de Ucrania en su afán belicista. Pues una cosa es la conflagración para ganar territorios o proteger personas y otra es atacar al puerto, en donde se encuentran barcos que forman parte de un acuerdo que ambas partes suscribieron para aplacar la crisis alimentaria mundial. Esto demuestra la complicidad de Occidente con el actor reinventado y la poca importancia que le dan a las familias que necesitan ese alimento en sus hogares, pues colocan en primer lugar la posibilidad de venderle al mundo la imagen de una Rusia desalmada que no tiene razones para detener su flujo de barcos, escondiendo la verdad a punta de censura mediática. Rusia debe volver al acuerdo. Esto lo exige Borrell, quien parece a estas alturas que no se ha percatado de que no está en posición de darle órdenes a Moscú, quien por su cuenta hizo saber que está dispuesta a ayudar con lo que esté en sus manos a los países necesitados de alimentos, aún sin contar con el Acuerdo de Estambul. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, destacó lo siguiente: Rusia está dispuesta a donar hasta 500.000 toneladas de su grano a los países más pobres. Esto contrasta con la codicia del régimen de Kiev, que ha llegado a enfadar a sus propios socios, quienes se están quedando sin dinero ni pertrechos bélicos por su gran generosidad. Así, mientras Borrell exige que la Federación Rusa obvie el ataque y les siga llenando los estómagos a sus vecinos del viejo continente, la solución parece basarse en aquel dicho que reza así: si quieres que algo se haga bien, debes hacerlo tú mismo. Todo indica que Rusia, a pesar de su buena voluntad, tratando de jugar en equipo por la humanidad, tendrá que hacer el trabajo sola, algo que está acostumbrada a hacer, pues ha sido demonizada desde hace muchos por el temor de Occidente a lo diferente, así como a todos los que no se lanzan a sus pies. Rusia puede sustituir por completo el trigo ucraniano en el mercado y vender su grano a precios asequibles a todos los países interesados. Esto lo dijo el ministro ruso de Agricultura, Dmitry Patrushev, quien añadió lo siguiente: Moscú sigue siendo un socio fiable. Además, el funcionario eslavo, durante una entrevista con el canal Rosilla 24, recalcó en relación al Tratado de Estambul que el acuerdo no solo no resolvió los problemas de los países necesitados, sino que en cierta medida los agravó, refiriéndose al desequilibrio en la entrega de alimentos. Por otra parte, la portavoz de la Comisión Europea, Nabila Masrali, expresó su opinión en relación con la decisión de Moscú con estas palabras: apoyamos los esfuerzos de la ONU para preservar el pacto y subrayamos que todas las partes deben abstenerse de cualquier acción unilateral que pueda poner en peligro la iniciativa de grano del Mar Negro. Además, añadió que esa es una iniciativa humanitaria de suma importancia con un evidente impacto positivo sobre el acceso a los alimentos de millones de personas de todo el mundo. Y sí, tiene mucha razón, pero la pregunta es: ¿quién tomó una acción unilateral, aprovechándose de la buena voluntad de las partes para beneficio propio? Está claro que Rusia solo actúa en consecuencia, pero lo que no dice la mediática internacional es que Kiev se aprovechó del corredor de granos para realizar el ataque más masivo hasta la fecha, atacando un puerto ruso con la ayuda de sus amigos británicos, utilizando 9 drones aéreos y 7 vehículos marítimos no tripulados, mismos que ya fueron destruidos. Finalmente uno se pregunta: ¿cómo puede lograrse la paz en un mundo tan injusto y desigual, en el que se cartelizan las organizaciones que deberían hacer valer los derechos de los propios pueblos, al tiempo que se ignoran las peticiones de Rusia para investigar las marramucias de Zelensky, quien juega al Rambo del siglo XXI con traje de diseñador? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.